Understand Spanish, you're going to need to check the subtitles on for this. Bottom right corner if you're on a laptop, or top right corner if you're on a phone. Ok, pues hola a todos, estoy muy emocionado porque hoy cumplo un año en México y quisiera contarles un poco de mi experiencia aquí en Guadalajara como extranjero, también cómo me va el sueño de ser tequilero, mientras también demostrando un poco de mi progreso con el idioma. Entonces, primero, ¿cómo ha sido mi experiencia aquí en México hasta ahora? Pues la verdad es que llegué a México con $100 americanos en el bolsillo y todo ha sido una lucha desde entonces. De hecho, si no hubiera sido por la generosidad de mis amigos Jody Taylor y Cassie Bailey Cassie Taylor y Jody Bailey con su campaña de crowdfunding, ni siquiera hubiera podido venir a México. Durante los primeros 6 meses trabajé en una escuela de idiomas que me pagaba 64 pesos la hora, que incluso para México es una mamada. Sin embargo, me ayudaron a tramitar la residencia y fue una plataforma para desarrollar mis habilidades como maestro. Después de eso me convertí en freelance, que ha sido mucho mejor, pero ser freelance también tiene sus pedos. Por ejemplo, horarios ridículos, retrasos de pagos. Algunos meses solo saco 6,000 pesos y apenas logro pagar los gastos, y otros meses pues saco mucho dinero, pero a la expensa de dormir, a la expensa de un estilo de vida sano. Aún así es 1000 veces mejor que mi empleo anterior y la verdad disfruto mucho de mi trabajo. Es realmente algo bastante gratificante ver a un alumno desarrollar sus habilidades lingüísticas y llegar a ser fluido en el inglés. Con respecto a lo del tequila, pues obviamente el primer paso era llegar a ser capaz de hablar y entender lo adecuado del español. Y de hecho mi meta para este año fue nada más volverme fluido tan fluido posible en el español. Durante el año he conocido a varias personas que me dijeron ayudarme o proveerme contactos respecto al tequila, pero realmente hasta ahora todo eso ha sumado a mera palabrería. Por otro lado, en septiembre fui a un expo de tequila y hablé con muchos productores allá. Uno de ellos me recomendó el Colegio Internacional de Técnicos y Maestros Tequileros. Ellos dirigen un curso de formación integral del técnico tequilero que sale en 16,000 pesos por un curso de 100 horas que trata con todo el proceso, desde la cultivación del agave hasta el envasado del tequila, incluso el análisis sensorial. Así que mi meta para el 2019 será inscribirme en el próximo curso y completarlo. ¿Cómo está la vida en México? Pues es un país, tiene lugares hermosos y lugares culeros, tiene gente encantadora y gente que quiero mandar a la verga, tiene comida rica y comida asquerosa, como cualquier país realmente. Me sorprendí al ver que es un país más desarrollado que había esperado. Aún así el tránsito público es una mierda y a veces agua no sale del grifo cuando lo abres. Los automovilistas en general son pendejos y la verdad es que sí es un país bastante peligroso. Incluso en la zona donde vivo, en el centro de la ciudad, se escuchan balaceras por la noche, e incluso hace 2 semanas estaba tomando chelas en un bar y tiraron 2 granadas al consulado estadounidense a 2 cuadras de donde estaba. A pesar de todo eso, sí es un país bastante agradable para vivir. Tengo todo lo que necesito aquí, tengo bastantes amigos, incluso también hace unas semanas conocí a una chilanga muy chula con la que he estado casi todos los días desde entonces. Nos la estamos pasando muy bien, la verdad. A veces cuando hablo con amigos de Australia me preguntan cosas como
¿Todavía lo estás disfrutando allá o todavía te estás divirtiendo? Siempre todavía, como si fuera una insinuación de que esto fuera una vacación o así. Pues les juro, y los que me conocen bien ya lo saben, pero no hay ningún después de México para mí. O sea, esto sí es mi después, es mi proyecto a largo plazo. Ni siquiera pensar viajar fuera del país en el próximo año. Y si por alguna razón las cosas me salieran mal en México, me iría probablemente a Argentina o a Mumbai, donde podría salir en películas de Bollywood y hacer absolutamente pinche nada por $200 al día. O sea, no pienso regresar a Australia, así que tendrán que venir a visitarme aquí. Bueno, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado este video y que tengan una feliz Navidad y un exitoso 2019. Nos vemos.